día, polluelos. Hoy les voy a explicar las vías espermáticas y las glándulas anexas del aparato genital masculino en una clase de histofisiología que continúa la de testículo que les subí la semana pasada. Con respecto a esto vamos a hablar, bueno, de la histofisiología, es decir, primero voy a hablarles de la morfología de cada sector y después vamos a relacionarlo con la función que cada sector del aparato genital de las vías espermáticas cumple para el aparato genital masculino. Vamos a trabajar sobre este PowerPoint que les preparé, donde, como les dije, bueno, vamos a ver el aparato genital masculino, la segunda parte de histofisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Las vías espermáticas son aquellas vías atravesadas por los espermatozoides en su trayecto al exterior para ser eyaculados, ¿sí? Estos espermatozoides se generan en el testículo, o sea que el primer tramo de las vías espermáticas serán intratesticulares, se incluyen a los túbulos seminíferos, a los túbulos rectos y a la red de Haller o red de testis. A partir de allí, a través de los conductilios deferentes, se hacen extratesticulares, formando el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, y se vierten a la uretra, para ser expulsados al exterior. La uretra tiene una porción prostática en el varón, una porción membranosa que atraviesa el diafragma urogenital y una porción esponjosa que recorre el cuerpo esponjoso del pene para venir al exterior y expulsar los espermatozoides durante la eyaculación. Durante la eyaculación, el hombre no expulsa espermatozoides solo, sino que expulsa líquido testicular con espermatozoides más el agregado de distintos, de los líquidos de distintas glándulas anexas que terminan constituyendo el semen. Estas glándulas anexas que también vamos a desarrollar en esta clase son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales como las de Cowper y las de Littré, que son intraepiteliales y están a todo lo largo de la uretra esponjosa. Bueno, con respecto a las vías intratesticulares, las mismas incluyen, decíamos, los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red de Haller o red de testis. Habíamos analizado esto en la clase anterior, vamos a repasarlo brevemente. En el interior del lobulillo testicular tengo los túbulos seminíferos, que eran túbulos enrollados, y cuando se desenrollaban en el vértice del lobulillo formaban los túbulos rectos. Estos túbulos rectos formaban la red de Haller o red de testis en el interior del mediastino testicular. De la red de Haller surgen los conductilios deferentes, que forman el conducto eferente que forma la cabeza del epidídimo. Luego el conducto epididimario forma el cuerpo y la cola del epidídimo, y de aquí el conducto deferente se lleva los espermatozoides generados por el testículo y madurados en el epidídimo. Las vías extratesticulares incluyen entonces los conductilios deferentes, el epidídimo, el conducto deferente, el eyaculador y las tres partes de la uretra del varón, que son la prostática, la membranosa y la esponjosa. Con respecto a las vías extratesticulares, arrancan en el epidídimo, o sea, los conductilios deferentes forman el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y después la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, que termina en una dilatación, que es la fosa navicular, previo a su expulsión al exterior en el glande del pene. Bueno, con respecto a los túbulos seminíferos, su morfología histológica, también ya la habíamos visto, es la siguiente: tiene un epitelio estratificado, una membrana basal, y por fuera el intersticio intertubular. Sus funciones son la producción de espermatozoides por espermatogénesis y su liberación. Las células de Sertoli los liberan y a este proceso se lo llama espermiación. Recuerden histológicamente que los túbulos seminíferos eran túbulos, bueno, todos enrollados, entonces al corte histológico uno ve muchos túbulos, cientos de túbulos en un preparado histológico, cuando en realidad son unos pocos túbulos todos enrollados que vos al corte los abarcás varias veces. Son túbulos de luz pequeña y epitelio estratificado. Este epitelio está formado por las células de Sertoli, las espermatogonias A, las B, los espermatocitos primarios y secundarios, las espermátidas, los espermatozoides. Están rodeados por una membrana basal y por un intersticio que alrededor del túbulo seminífero forma las células mioides, y después, más entre los túbulos, las células globulosas son las células de Leydig, y también encontramos abundantes capilares sanguíneos en el intersticio intertubular. Bien, ese es un corte del testículo, de los túbulos seminíferos. Después vienen los túbulos rectos. Los túbulos rectos ya están revestidos por un epitelio simple, generalmente cilíndrico, con células de Sertoli, y un corion de tejido conectivo laxo con células mioides. Su función es el transporte de espermatozoides a la red de testis, la cual, la red de testis o red de Haller, también está formada por un epitelio simple que es cúbico o cilíndrico, con dos tipos de células. Unas que tienen un cilio apical para el transporte de los espermatozoides, y otras, y además la misma célula tiene microvellosidades, no dos células distintas. Células que tienen un cilio más microvellosidades.
El corion tiene tejido conectivo laxo con células mioides, y la función es el transporte de los espermatozoides a los conductilios eferentes. Y nosotros vemos de este lado, por ejemplo, los túbulos seminíferos, y de este lado los conductilios eferentes, los túbulos seminíferos con epitelio estratificado, y los conductilios eferentes con epitelio pseudoestratificado. Entre ambos conjuntos de túbulos encontramos los túbulos rectos, y la red de Haller que tienen epitelio simple. Entonces la luz se ve mucho más clara. Estos son los túbulos rectos, el nombre, digamos, indica su trayecto, se ven alargaditos y rectos, están más cercanos a los túbulos seminíferos porque provienen de ellos, y esta es la red de Haller, red de testis, anfractuosa, irregular, porque proviene del entrecruzamiento de los túbulos rectos, y más cercana a los conductilios eferentes que provienen de ella. Si hacemos un corte y lo ampliamos, vemos que el epitelio, tanto en los túbulos rectos como en la red de Haller, es simple. Simple cúbico, simple cilíndrico, pero simple. En cambio, cuando pasamos a los conductilios eferentes, el epitelio se hace pseudoestratificado, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con dos tipos de células. Ahora, las células que tienen cilias y microvellosidades son distintas, no la misma célula que tiene ambas cosas. Por un lado tengo células altas que tienen kinetocilias, es decir, cilias móviles, y células bajas que tienen microvellosidades. Hay un corion de tejido conectivo laxo con fibras elásticas, y por fuera ya se empieza, en lugar de ver células mioides, ya hay una capa de músculo liso. La función es el transporte de espermatozoides al epidídimo, y acá vemos una imagen de los túbulos, de los conductilios eferentes, con un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Acá se lo nota bien en este corte ampliado, una luz un poco más amplia que la del túbulo seminífero, pero menos que la de los túbulos rectos de la red de Haller, que tenían epitelio simple. Bueno, y estos conductilios eferentes, bueno, acá van a ver una comparación entre el conducto eferente, los conductilios eferentes y el epidídimo, donde ambos tienen epitelio pseudoestratificado, pero fíjense cuánto más desarrollado está en el epidídimo, y en el epidídimo se reconocen bien las estereocilias apicales. Como las estereocilias son más largas que las kinetocilias que acá se ven, estas se reconocen mejor todavía. Bueno, y además en el epidídimo maduran y se almacenan los espermatozoides, con lo cual la luz suele contener espermatozoides, mientras que en el conductilio eferente no. Ahí al revés, hay reabsorción de espermatozoides, si quedan ahí, son reabsorbidos, con lo cual no vamos a ver en la luz habitualmente espermatozoides. El epidídimo está formado por tres porciones: una proximal o cabeza, que está formada por el conducto eferente, una media o cuerpo, que está formada por el conducto epididimario, y una distal o cola, que está formada también por el conducto epididimario. En la cabeza, el conducto eferente tiene un epitelio pseudoestratificado, con células altas, ciliadas, y células bajas, secretorias, y después ya el corion de tejido conectivo laxo, y después el músculo liso, se organiza formando no célulitas aisladas, sino una capa de músculo liso que va a favorecer el transporte de los espermatozoides del epidídimo. Tengan en cuenta que los espermatozoides no tienen motilidad propia, la adquieren por maduración en el epidídimo, por eso las células mioides, en los túbulos seminíferos, etc., y las cilias del epitelio y el músculo que se va organizando en la pared de los conductilios eferentes sirven para transportar esos espermatozoides que no tienen motilidad propia hacia el epidídimo. Una vez que adquieran motilidad propia en el epidídimo, van a poder transportarse en parte por el músculo liso y etcétera, y las cilias, como por su propia motilidad. El cuerpo y la cola del epidídimo, decíamos, el epitelio pseudoestratificado más alto, tiene tres tipos de células que ahora vamos a ver: las principales, las células basales o cortas, y las células en halo. Las principales son altas, ¿sí? Y son las que tienen las estereocilias. Las basales son cortas, que le dan, en realidad parece un epitelio biseriado, con una capa de células basales y una capa de células apicales. Pero eso en general, a los epitelios pseudoestratificados se los considera, algunos libros los consideran pseudoestratificados y otros biseriados, de dos capas. Pasa también con el epitelio respiratorio. Y después hay una tercera célula, que es la célula en halo, que son linfocitos intraepiteliales, que después lo vamos a ver. Bueno, acá lo explica. Tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con tres tipos celulares: las principales, que son altas, con estereocilias, estas son tanto absortivas como secretorias, y células basales, que son bajas, son generatrices, células en halo, que son linfocitos intraepiteliales. Después tengo un corion de tejido conectivo laxo con células mioides, y tres capas de músculo liso: longitudinal, circular y longitudinal. Acá tenemos el epitelio epididimario, pseudoestratificado, con estereocilios apicales, y vemos las células altas, las células bajas,
¿sí? Que son estas, que son generatrices, y estas son las células de Nalo. Fíjate que tienen, son redonditas, pero tienen un núcleo que ocupa casi toda la célula, porque tiene alterada, según un linfocito, tiene alterada la relación núcleo-citoplámica a favor del núcleo, y el citoplasma queda como una pequeña banda, un halo claro perinuclear, ¿sí? Esta es la zona de Nalo. Después tengo músculo liso, con 3 capas, circular, longitudinal, circular, longitudinal, en la pared del epitelio epidimario. Y puede haber espermatozoides que están madurando en el interior de la luz, cosa que no veíamos en los túbulos anteriores. Bueno, con respecto a las funciones, en la cabeza se reabsorbe el líquido seminal, se fagocitan restos de espermáticos o directamente espermatozoides con alteraciones de la cabeza, de las colas, con lo que si se expulsara al exterior formaría algo que se llama teratospermia, espermatozoides monstruosos, características monstruosas. En el cuerpo, las células principales secretan glicerofosfocolina, ácido ciálico y glucoproteínas SDF, que se llaman factores discapacitantes asociados con la superficie, y todo esto contribuye a la maduración del espermatozoide, que aquí adquiere motilidad propia y también cubiertas de discapacitación. ¿Para qué sirven las cubiertas? Evitan que el espermatozoide realice, por ejemplo, una reacción acrosómica dentro del testículo, dentro del epidídimo, por ejemplo, dentro de las vías espermáticas del varón. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en la cola se almacenan hasta 14 días, los espermatozoides, pueden almacenarse 14 días en la cola, con lo cual, imagínate que durante esos 14 días, los millones de espermatozoides almacenados realizasen espontáneamente reacciones acrosómicas, liberando enzimas como la hialuronidasa, eso provocaría inflamaciones epididimarias, que se llaman, o incluso entre los espermatozoides que están en el testículo, y esto desencadenaría inflamaciones, procesos de inflamación inflamatorios denominados orquiepididimitis, que serían dolorosos y podrían, por ejemplo, provocar esterilidad. Esto no va a ocurrir fisiológicamente, las orquiepididimitis generalmente son de causa patológica. ¿Y por qué no ocurre fisiológicamente? Porque los espermatozoides no pueden liberar enzimas mientras estén almacenados en el aparato genital masculino. ¿Por qué? Porque por maduración adquieren cubiertas que los discapacitan, evitan que puedan liberar esas enzimas. Después pasar al conducto deferente. Lo más notorio del conducto deferente es su gruesa capa muscular. Tiene un epitelio similar al epidimo, una mucosa con pliegues, un corion de tejido conectivo laxo, pero después tiene 3 capas de músculo liso gruesas, que pueden medir de 1 a 1,5 milímetros, se pueden palpar, están relacionadas con el plexo pampiniforme, y la función es el transporte de espermatozoides al conducto eyaculador. Acá vemos la luz pequeña del conducto, con una mucosa con pliegues, después el corion, acá no se alcanza a diferenciar bien, después en la próxima lámina un poquito mejor, pero sí se ven, todo esto es músculo, desde acá hasta acá. Tiene 3 capas, que acá están destacadas más oscuras. Esta es una capa longitudinal interna, esta es la capa circular media, y esta es la capa longitudinal externa. Entonces, una gruesa capa muscular que lo caracteriza, este conducto deferente acá ampliado vemos la luz, la reconoce un poquito mejor, es como anfractuosa por los pliegues de la mucosa, el epitelio es pseudoestratificado, acá está el corion, ¿sí? Y después vienen ya las capas de músculo, todo esto es músculo. Eso es bien característico del conducto deferente. Acá tenemos más ampliado, vemos el epitelio pseudoestratificado parecido al del epidimo, con estereocilias, ¿sí? Células basales, células de Nalo, la lámina propia de tejido conectivo. Bueno, muy bien. Después pasamos al conducto eyaculador. La morfología tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, un corion de tejido conectivo laxo, y no tiene capas musculares. El conducto eyaculador es un conducto de trayecto anfractuoso e intraprostático. O sea, recorre la próstata, y la próstata está rodeada por un estroma que es fibromioide. Un estroma que tiene fibras colágenas y también fibras musculares lisas, y estas fibras forman la pared del conducto eyaculador, cuya misión es el transporte de espermatozoides a la uretra prostática y el aporte del líquido de las vesículas seminales. Acá vemos, en un corte de la región prostática, donde vemos distintos cortes de las glándulas prostáticas, vemos destacados los conductos eyaculadores, con una luz también anfractuosa porque el epitelio es pseudoestratificado con pliegues, y una capa que proviene del estroma fibromioide prostático. Mira, esto es fibras colágenas, acá hay fibras musculares, todo esto constituye el estroma fibromioide que rodea la pared de ambos conductos eyaculadores. Bueno, después entramos en los espermatozoides llegan a la uretra. La uretra en el varón es más larga que en la mujer y tiene 3 porciones. La prostática, que atraviesa la próstata,
la membranosa, que atraviesa el diafragma urogenital, y la esponjosa, que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene, y que en el glande tiene una pequeña dilatación denominada fosa navicular, para que, bueno, a partir de aquí los espermatozoides son liberados al exterior. Lo que cambia en los tres tipos de uretra, de la uretra masculina, es su epitelio. La uretra prostática tiene un epitelio estratificado de transición o urotelio. El que vamos a ver, como la uretra es parte del aparato urinario también, el epitelio estratificado de transición es característico del aparato urinario, por eso se lo llama también epitelio urinario o urotelio. Es un epitelio que característicamente tiene células apicales más voluminosas que las basales, esto es raro, porque por lo general los epitelios estratificados van disminuyendo de altura, hasta que llega, por ejemplo, en la piel, un epitelio estratificado plano, con células apicales menos voluminosas que las basales. Acá son más voluminosas que las basales, más grandes, y tienen otra característica. Su forma se modifica de acuerdo al estado funcional del órgano al que revisten. Cuando la vejiga está vacía, es un epitelio estratificado cúbico, con células apicales cúbicas, pero cuando la vejiga se llena de orina se hace estratificado plano. Entonces, como cambia, se lo llama de transición. Debajo tengo un corio de tejido conectivo laxo y por fuera el estroma fibromianoide prostático, el mismo que rodeaba el conducto eyaculador. La función es el transporte de espermatozoides a la uretra membranosa, y acá se aporta el líquido prostático, el semen. La uretra membranosa tiene un epitelio pseudoestratificado o estratificado cilíndrico, tiene un corio de tejido conectivo laxo y está rodeada por el músculo esquelético del diafragma urogenital. Su función es el transporte de espermatozoides a la uretra esponjosa, y ahí se aporta el líquido a las glándulas de Cowper. La uretra esponjosa tiene un epitelio pseudoestratificado o estratificado cilíndrico que se hace estratificado plano en la fosa navicular. El corio es de tejido conectivo laxo y recorre el cuerpo esponjoso del pene. La función es el transporte de espermatozoides al exterior durante la eyaculación, y acá se aporta el líquido a las glándulas del litre. Bueno, acá tenemos un corte de la uretra esponjosa, también de trayecto anfractuoso. Encuentra en el cuerpo esponjoso del pene, formado por numerosos capilares que cuando se dilaten, ¿sí?, van a contribuir a la erección. Acá vemos el epitelio. Es un epitelio estratificado, que puede ser estratificado cilíndrico a estratificado plano en la fosa navicular, en la dilatación previa a la expulsión al exterior. Y acá tenemos los vasos, digamos, del cuerpo esponjoso, el cuerpo eréctil del pene. ¿Estamos? Bueno, estas han sido las vías de Perlman. Vamos a las glándulas anexas. La primera glándula anexa que aporta secreciones es la vesícula seminal. Son dos. Se localizan entre el conducto deferente y el eyaculador. Mejor dicho, junto al deferente forman el eyaculador. Son tubulares y están revestidas por un epitelio pseudoestratificado o cilíndrico simple. Las células tienen muchos gránulos secretorios. El corion tiene tejido conectivo laxo con fibras elásticas y tiene dos capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. Acá tenemos el epitelio pseudoestratificado, acá bueno, se lo ve más cilíndrico, podría diferenciarlo de, por ejemplo, el conducto deferente o el conducto eyaculador, pero más notorio es la presencia de líquido en su interior, en el lumen. Es un líquido acidófilo, es la secreción. En un ratito vamos a ver qué contiene. Pero bueno, este es un corte de las vesículas seminales. Acá tenemos otro, ampliado, donde vemos el epitelio con numerosos pliegues y acá el lumen, o sea, la luz, con secreción acidófila almacenada. Segregan en forma exócrina, porque va al exterior, y merócrina, porque no se altera la forma de las células de segregar. Se segregan prostaglandinas, fructosa, vitamina C, el ácido ascórbico, fosfatidilcolina, flavinas. Las flavinas tienen un detalle, tienen fluorescencia. ¿Vieron en todas las películas de crimen y qué sé yo, donde por ejemplo entra como en CSI, no, SI, perdón. Bueno, en esta serie o en otras series similares, vos veías que, por ejemplo, en la escena de un crimen entraban, apagaban las luces y ponían unas lámparas de luz ultravioleta. Porque querían ver si, por ejemplo, el individuo había violado a la víctima. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Con la luz ultravioleta, el semen brilla, porque es fluorescente. ¿Entienden? Eso es por la presencia de flavinas, que son compuestos fluorescentes. Bueno, son reguladas por la testosterona y se atrofian durante el climaterio masculino, algo que vamos a ver en la UP6.
respecto a la próstata, está formada por un conjunto de 30 a 50 glándulas que se localizan rodeando la uretra prostática. Su morfología son glándulas tubuloalveolares, que están revestidas por un epitelio pseudoestratificado o cilíndrico simple con papilas primarias y secundarias. Las papilas primarias se llaman papilas verdaderas y son epitelial conectivas. Las papilas secundarias se llaman pseudopapilas o papilas falsas y son solo epiteliales. Las células tienen muchos lisosomas con fosfatasa alcalina, el estroma es fibromioide, eso que decía antes, con fibras colágenas y fibras musculares, y dentro de los alvéolos vemos dos tipos de secreción. Los cuerpos amiláceos, que son glucoproteicos, son amorfos y son Pas positivos, se tienen con el ácido periódico de Schiff, y después los calcoforitos o concreciones calcáreas, que son acúmulos de calcio, que se ven netos, de bordes netos, y acidófilos en el interior del alvéolo prostático. Entonces, bueno, la próstata es un conjunto de glándulas en 3 regiones, que rodean más cercanas y más lejanas a la uretra, y desembocan en la uretra. Al corte, nosotros vemos los alvéolos prostáticos, que son también irregulares, con papilas verdaderas y falsas, después en un corte de mayor aumento a lo mejor la podemos diferenciar, y el estroma es fibromioide, con fibras colágenas y fibras conectivas. Si yo no tengo nematoxina o eosina, es difícil de diferenciar la fibra colágena de la fibra muscular, ¿sí? Porque ambas se ven rosas. Ahora, si yo lo tengo con tricrómica, voy a ver que las fibras colágenas se ven azules con azul de anilina, y las fibras musculares se ven rojas con buxina punzón. Con lo cual, ahí el estroma fibromioide se diferencia bien. Acá tenemos, a ver, bueno, acá no se ven las papilas. Vamos a volver al anterior, a ver si las podemos diferenciar. A ver, esta pareciera ser una papila verdadera, que tiene un epitelio que la rodea y un corion adentro de tejido conectivo. Esta que es epitelial conectiva es una papila verdadera o primaria. En cambio, las papilas secundarias pueden surgir de la propia papila primaria, pues fue una ramificación solo epitelial, o surgir del epitelio superficial, donde yo veo simplemente que es el epitelio que forma la papilita y no veo un núcleo de tejido conectivo rosado. Acá, por ejemplo, podría verse todo violetita, porque es todo epitelial. Si yo veo que es más gruesa, tiene un núcleo violeta que está formado por una superficie violeta, formada por el epitelio, y un núcleo, un centro rosadito formado por el estroma fibromioide, es una papila primaria o verdadera. En cambio, si la veo solo epitelial, solo de color liláceo, formado por células del epitelio, es una papila falsa o pseudopapila. Bueno, acá lo que vemos bien con los cuerpos amiláceos, es una simple secreción, Pas positiva, y el calcoforito. El calcoforito es como una piedrita. Entonces, se lo ve con límites bien netos, en capas concéntricas como si fueran catáfilas de cebolla, y un centro bien calcificado y acidófilo. Este calcoforito o concreción calcárea, junto con los cuerpos amiláceos, son característicos de la próstata. El calcoforito se suele producir por la deshidratación y calcificación del cuerpo amiláceo. Bueno, la próstata es una glándula de secreción exócrina. Algunas de sus sustancias se secretan en forma apócrina, o sea, las células pueden perder la parte apical del citoplasma segregar, y segregan fosfatasa ácida, fibrinolicina, ácido cítrico, colesterol, espermina, zinc, etc. Todo esto después vamos a ver, cuando hablemos del espermatozoide y de la fisiología de la P4 de eyaculación, ahí vamos a ver qué hace cada una de estas para favorecer, para favorecer la función del espermatozoide. Por ejemplo, la espermina estabiliza el ADN, ya lo vamos a ver. Con respecto a la fosfatasa ácida, recuerden que la fosfatasa ácida se podía medir en sangre como índice de cáncer de próstata, porque la fosfatasa ácida es como la próstata, una glándula de secreción exócrina. La fosfatasa ácida debe ser secretada hacia la luz de la próstata y para incorporarse al seno. Pero, si la glándula prostática, si la próstata sufre una degeneración cancerígena, una transformación cancerígena, a veces se invierte el polo secretor y las células pueden segregar fosfatasa ácida a la sangre, la cual puede aumentar y puede ser un índice de cáncer. Ahora, hay otra sustancia mejor que se puede medir, que no es una sustancia que habitualmente encontremos en el semen, que normalmente la próstata la puede liberar a la sangre, y que es el antígeno prostático específico, el PSA, ¿sí?
Sus valores van aumentando con la edad, pero por encima de cierto valor puede ser indicativo de cáncer de próstata. Eso después lo vamos a ver. Bueno, regula igual que la vesícula seminal. Son sensibles a la testosterona, pero a diferencia de la vesícula seminal, la próstata se hipertrofia en el climaterio masculino y, olvídate del cáncer, esto es lo que se llama hipertrofia prostática benigna. Esta hipertrofia prostática benigna la pueden tener hasta el 80% de varones de 80 años, ¿entienden? O sea que es bastante una condición bastante común, ¿sí? En ocasiones no trae nada, no pasa nada, y en ocasiones el trastorno que puede ocurrir es que como la uretra prostática pasa por el interior de la próstata, cuando la próstata la comprime, esto dificulta la micción. Con respecto a las glándulas bulbouretrales, estas son las glándulas de Cowper y las glándulas de Lister. Las de Cowper son múltiples, se localizan a nivel de la uretra membranosa, aunque su conducto excretor puede desembocar en la esponjosa por debajo del diafragma urogenital. Su morfología son túbulo-alveolares o túbulo-acinosas, pueden ser. Cuando vos la mirás al microscopio decía acinosas, son parecidas a las de las glándulas salivales. Pero los libros suelen describirlas como túbulo-alveolares. Su secreción es rica, hialuronidasa, glucosaminoglicanos, bicarbonatos, fosfatos. Y acá tienen la morfología. Ven que se parece más a acinos que a alvéolos. Se parece más a las glándulas salivales que, por ejemplo, a la glándula mamaria que tiene alvéolos. O a la próstata, que también es túbulo alveolar. Bueno, pero porque la luz es bastante pequeña y el epitelio es bastante alto. Esto es una glándula de Cowper. En cambio, las glándulas de Lister son múltiples. Son las únicas glándulas intraepiteliales del organismo. Están en el interior del epitelio. Están en la uretra esponjosa, son intraepiteliales. Y la función es la secreción de un líquido preseminal rico en glucosaminoglicanos que lubrica la uretra antes de la eyaculación. Estas glándulas de Lister viene el epitelio y de repente hace como un pocito así, una invaginación, y esta es la glandulita de Lister. Está incluida en el epitelio. Acá tienen otra. ¿Estamos? Mientras que acá está el corion, ¿sí? Entonces, las glándulas de Lister no están acá en el corion con un conducto excretor que se vierte a la luz. Son parte del propio epitelio. Muy bien. Con esto completamos el desarrollo de la histología, y junto con la histología, la fisiología de del testículo, que vimos en la primera clase, de las vías espermáticas que vimos ahora, con la histología y la fisiología de cada uno de los conductos, y de las glándulas anexas. Lo que nos faltaría hacer, que lo vamos a hacer en la última clase, en la clase donde voy a cerrar la UP3, en el vivo, que vamos a hacer mañana para cerrar la UP3, ahí yo les voy a explicar. Así como cuando hablamos de la fisiología, de la histofisiología del aparato genital del femenino, dijimos que la menstruación sería la expresión del funcionamiento del ciclo menstrual, es digamos el proceso fisiológico que caracteriza al aparato genital femenino. Lo que caracteriza al aparato genital masculino, el proceso de la fisiología reproductiva, es la eyaculación. O sea, si la integridad morfológica y fisiológica del aparato genital masculino está conservada, lo que vamos a lograr es un semen que va a tener una calidad y una cantidad de espermatozoides adecuada como para poder garantizar la reproducción. Entonces lo que vamos a analizar es la constitución del semen a través del espermograma, y vamos a analizar cada componente del semen para qué sirve. ¿Ok? Bueno, queridos, nos vemos en la próxima y sigan cuidándose.